9:35, vamos a seguir en ese mismo tema y otros que vamos a abordar con el alcalde de Renca, Claudio Castro, que ya está con nosotros en línea. ¿Cómo está, alcalde? Hola, alcalde. Muy buenos días. Buenos días. Hola, buen día. Bien, veíamos esa situación hasta ahora. ¿Cuáles son los antecedentes que maneja después de las personas que salieron de ahí? Porque lo veíamos en la nota aquí, cómo se matiza aquellas irregularidades, armas, hechos de violencia con aquellas personas que usted mismo ha dicho, alcalde, tienen una necesidad urgente de una vivienda. Ahí sí. Sí, no lo vemos todavía, pero lo escuchamos. Ahí sí, lo vemos y lo escuchamos perfecto. Yo escuché todo, sí. Mira, yo creo que hay una cuestión muy profunda acá, que tiene que ver con que, primero que todo, hay un fenómeno que se instala en nuestro país. Hoy día se habla de más de 80.000 familias que están en una situación de necesidad urgente de vivienda y que antes no lo estaban. De hecho, una de las mujeres que hablaba en la nota recién decía algo que sucede todos los días, ¿no? Yo era arrendataria, me empecé a bajar, dejo de tener ingresos, me echan del lugar donde estaba arrendando y no me queda otra alternativa que irme a una toma. Esa historia es una historia que se ha repetido por miles de veces estos últimos meses y que tiene un número muy importante de personas que están literalmente desplazándose de tomas a tomas. Las familias que llegaron a las faldas del Cerro Los Ruiz, que es este cerro que está al lado del Cerro Renca, son familias que no venían de Renca. Eran familias que venían en su gran mayoría de tomas que se habían desalojado en Cerro Navia y en Quilicura. ¿No se recuerdan hace poco tiempo atrás en la toma Violeta Parra de Cerro Navia, donde hubo un incendio que fue muy mediático, ¿cierto? Esa era una gran toma donde hubo solo un grupo de familias de esa toma que accedieron a un proyecto de vivienda para quedarse en ese terreno. ¿Y dónde fueron? Pero hubo otras que... Sí, ¿dónde se fueron estas personas? Porque de todas las familias que había y que fueron desalojadas, unas no tenían dónde ir. ¿Eso la municipalidad tiene o hace algún seguimiento de eso o ya está desentendido de alguna manera del tema y no se sabe los antecedentes al día de hoy? No, mira, durante todo este proceso esta toma partió el 19 de febrero. Y en la medida que se iba extendiendo en el tiempo, iban apareciendo también otro tipo de situaciones de aprovechamiento de la necesidad urgente de estas familias, porque las primeras familias que llegaron a la toma cumplían con esta característica que yo les decía, ¿no? Que llegaron desde la desesperación de no tener dónde dormir a ocupar este lugar. Pero a la medida que iban pasando los días, fueron llegando también personas que llegaron a lucrar, ¿cierto? Y aprovecharse de esta situación, loteando los terrenos, arrendando terrenos, vendiendo terrenos, generando hasta ferretería había dentro de esta toma. Y cuando la municipalidad, desde el mismo 19 de febrero, tratamos con nuestros equipos sociales de generar los catastros para poder ayudar a las familias que estaban llegando a conectarlas con la red de protección social. Y eso finalmente lo logramos hacer solo con 60 familias. Las otras familias... sencillamente no accedieron a esa situación. Y esas 60 familias hoy día se están constituyendo como un comité, son familias que son allegadas en Renca y esperamos seguir trabajando con ellos. Al resto, la realidad es que les perdimos la pista porque no accedieron a poder contactarse, vincularse con la municipalidad. Alcalde, ¿podría explicarnos por qué no había posibilidad tampoco de que esto se mantuviera ahí en el lugar, de que esta toma se mantuviera, de quiénes eran los terrenos, por ejemplo, y cuál es el destino final de estos terrenos también? Porque muchos reclamaban ayer en medio del desalojo de por qué no les daban una oportunidad, por qué no los dejaban ahí. Sería bueno quizás aclarar ese punto también. Mira, esta toma parte en un terreno privado que se denomina el lote de 9, que está en las faldas del Cerro Los Ruiz. Y ese es un terreno que durante mucho tiempo ha tenido situaciones similares. Acá hay dueños de ese terreno que también han generado vínculos con distintos comités de vivienda, tratando por todos los medios de que ahí se construyan vivienda, pensando que además es un terreno que probablemente se desvaloriza producto de no tener ahí proyectos, ¿no? Sin embargo, para el Ministerio de Vivienda, ese es un terreno que no cumple con las condiciones sanitarias, hay riesgo de desplazamiento de tierras, tiene una serie de características que hacen que sea inviable una construcción ahí, en el mismo terreno. Pero además de eso, esta toma, en la medida que se fue extendiendo, ocupó 4 paños. Eran 2 paños privados y 2 paños fiscales, uno del Instituto Nacional del Deporte y otro del Servio Metropolitano.
Pero todos esos paños, además, en algunos casos paño completo, en algunos otros casos parte del paño, fueron expropiados, bien complejo, por el Ministerio de Obras Públicas, porque esto está al costado de la carretera General Velázquez. Sí. Y ahí hay un tremendo proyecto de infraestructura que de hecho ya tiene la calificación ambiental, o sea, es un proyecto que está a puertas de ejecutarse, donde se modifica la carretera General Velázquez, incluso va a pasar un túnel por esa parte, precisamente donde estaba la toma, que hace absolutamente inviable la posibilidad de pensar que esas familias podían quedarse en esos terrenos. Alcalde, y ahora yendo al tema de fondo, usted habla de 80.000 familias que necesitan una solución pronta, urgente. El déficit, según Iván Poduje, el déficit de vivienda a nivel nacional está en torno a 500.000 viviendas aproximadamente. ¿Qué respuesta se puede dar a ese problema que es de fondo y que es muy difícil de resolver porque los tiempos que implica construir vivienda, desarrollar proyectos son largos? ¿Qué se hace con esas familias entonces? Mira, yo creo que acá nosotros tenemos una situación que sin duda requiere recursos, por una parte, pero también políticas que permitan de manera ágil hacerse cargo de esta situación. Nosotros partimos hace 4 años nuestro proyecto en la Municipalidad de Renca y este fue uno de los temas que nos propusimos abordar de manera muy agresiva. Y eso significaba que la Municipalidad de Renca, que se constituyó en una égis, o sea, nosotros ejecutamos proyectos de vivienda, hiciera todo lo que estuviera a nuestro alcance para poder ejecutar y facilitar la construcción de proyectos en nuestra comuna. Hace 4 años teníamos un déficit habitacional de 3.500 viviendas y en 4 años, poniéndole mucho esfuerzo, logramos atrapar, digamos, todos los subsidios que pudimos del Estado para que se ejecutaran 2.000 viviendas. O sea, en 4 años logramos hacernos cargo de 2.000 de las 3.500. El problema es que en esos 4 años esas 3.500 familias aumentaron. Entonces, eso revela que hoy día los instrumentos de política pública que tiene el Estado de Chile son absolutamente insuficientes. Y esa no es solamente una cuestión de este gobierno, sino que de gobiernos anteriores. Pero hay opciones de hacerlo. Te voy a poner un solo ejemplo. En toda la ciudad de Santiago hay más de 300.000 lotes de 9 por 18, que son como se construían originalmente las tomas y luego las poblaciones. Llegaban, ¿cierto? Y se marcaba con tiza un terreno de 9 por 18 que después tenía una caseta sanitaria y a partir de eso se construía cada familia en su vivienda. En esos terrenos, la mayoría que se habilitaron en los años 60, donde vivió una familia durante los 60, hoy día viven 3 o 4 familias en condiciones muy precarias. Entonces, no es necesario ir a comprar terreno en los sectores periféricos, ¿cierto? Sino que si hubiesen políticas de vivienda que permitieran que en esos mismos terrenos, las mismas familias que están viviendo ahí, pudieran tener una solución tipo pequeño condominio, inmediatamente podríamos originar la factibilidad de miles de familias que podrían, además, sin desplazarse a otros lugares donde tienen redes, poder tener una vivienda definitiva. Eso no ha pasado durante décadas, porque son proyectos que vienen hace mucho tiempo. Y eso requiere voluntad política, pero también visión de Estado. Esto no es un tema del gobierno, es un tema de todos los sectores políticos. Yo espero que lo que está sucediendo abra los ojos de la urgencia para poder encontrar esa solución. Alcalde, lo queremos llevar a otro tema, porque a propósito de la aprobación de la indicación para la repostulación de su cargo, ¿va o no? Ahora pasa a la Cámara de Diputados, pero ¿en qué está ya su reelección, alcalde? Bueno, mira, la situación que nosotros estamos viviendo se produjo a partir de un error en el Congreso, que de manera retroactiva, 5 meses después de que muchos independientes habíamos renunciado en plazo a nuestros partidos para poder enfrentar la elección municipal, cuando el Congreso en marzo del año pasado decide mover las elecciones municipales producto de la pandemia, en la práctica la forma en que se escribió esa ley transitoria generó una modificación de los plazos anteriores que retroactivamente nos dejó en la situación que estamos actualmente. Entonces, es importante que después de que los tribunales no resolvieron esta situación, que el Congreso se haga cargo de poder revertirlo. Y ya tuvimos una primera instancia en una comisión mixta, ¿cierto?, donde de 10 miembros, 7 votaron a favor, 3 votaron en contra. Ayer en el Senado una votación que además tiene un quórum calificado, porque esto es una modificación a la Constitución, que requería 26 votos, logró 29 votos a favor y 10 en contra. Yo espero que hoy día en la Cámara de Diputados se ratifique nuestra posibilidad, no solamente la mía como ciudadano respecto de mi derecho a competir, ¿no?, y a ser elegido, sino que especialmente el derecho de Renca, ¿alcalde?, a decidir quién es su próximo alcalde, porque si no, en la práctica tenemos una situación que es muy compleja, que es que un tribunal elige al próximo alcalde de Renca y no los vecinos a través de un proceso democrático. Alcalde, ¿y qué ha cambiado en el escenario como para que se dé esa aprobación en la Cámara de Diputados, entendiendo que antes ya
había sufrido un traspié ahí, digamos. O sea, ¿cómo ve usted el escenario político y el apoyo eventualmente de los partidos? Bueno, hay algo muy importante que ha pasado acá y que además yo valoro mucho, que es que se ha ido construyendo una suerte de coalición inédita detrás de este proyecto. La oposición ha estado unida por esta posibilidad de restituir el derecho de Renca a decidir, pero también ha ido encontrando respaldo en sectores de la derecha que han dicho de manera, y es cosa de seguir el debate que ha existido en el Parlamento, que a pesar de que esta es una situación anómala, reconocen que se origina a través de un error en el Congreso y que tiene consecuencias nefastas, porque además acá somos más candidatos que estamos en la misma situación, pero el caso de Renca es especialmente emblemático porque, como sabemos, queda solamente un candidato en carrera y eso priva a una comuna de más de 160.000 habitantes de poder decidir. Entonces, yo valoro mucho que acá hay sectores de derecha, incluso de gobierno oficialistas, que han accedido a apoyar esta demanda y yo de verdad, y que espero se vive mucha tensión en Renca en este minuto porque hay mucha gente que está siguiendo esta discusión y que esperamos nosotros que nos vaya bien. Alcalde, ¿usted va a continuar con su ejercicio de alcalde en caso de ya que hoy día pase en la Cámara de Diputados y se apruebe y usted vaya a la reelección? ¿Cómo sigue de aquí al 11 de abril, para el día de las elecciones me refiero? Bueno, estamos en una situación bien extraña, ¿no? Porque además lo que plantea la ley es que los alcaldes en ejercicio que van a la reelección un mes antes de la elección. Por eso le pregunto, porque ya se cumple un mes. Estamos un mes. Dejar el cargo. Exacto. Entonces lo que yo hice fue el día de ayer tomé vacaciones, porque como no existe como no soy candidato formalmente todavía, y yo espero que eso se solucione. La ley dice que el CERVEL debería restituir las candidaturas en 2 días. O sea, pero mientras eso pasa, yo optamos con nuestro equipo jurídico y vimos cuál era la situación de que yo me desvinculara de la municipalidad. Estoy en este minuto desde ayer haciendo uso de mis vacaciones. Es que le preguntaba y espero que por lo mismo, si porque se organiza esta situación hoy día podamos hacerlo como corresponde. Sí, le preguntaba por lo mismo, porque finalmente con tantos cambios en las fechas electorales y posiblemente puede que sean en 2 días y eso todo está. Entonces no vaya a ser que por esas razones del sistema una vez más vaya quedando fuera de plazo porque no renunció según los plazos establecidos. Por eso, bueno, yo, como te decía, espero y estamos tomando todas las prevenciones, ¿no? Claro. Y espero que no venga tampoco ninguna norma que aplique retroactivamente como fue la vez pasada, pero nos aseguramos, yo estoy hoy día oficialmente de vacaciones, ¿cierto? Que son unas vacaciones bien especiales porque esperamos retomar la actividad de campaña lo antes posible y recuperar también el tiempo que hemos perdido. Estamos desde el 23 de enero en esta situación donde no hemos podido desplegarnos tampoco como quisiéramos para poder hablar sobre el proyecto que tenemos para Renca y que esperamos que nuestros vecinos puedan tener la opción de elegir. Bien, alcalde Claudio Castro, gracias por conversar con nosotros. Veremos qué es lo que ocurre hoy día en el Congreso. Estamos atentos a eso. Buenos días, alcalde. Gracias a ustedes. Que tengan buen día.